Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa Conversando con. Por supuesto, este es un programa del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural Ágora de la Ciudad. Como muchos ya saben, estamos dedicando estos conversatorios, esta serie de charlas al 41 aniversario de nuestro Centro Cultural El Ágora de la Ciudad, que un 11 de agosto de 1979 fue fundado por un grupo de jalapeños y estamos celebrando el 41 aniversario. Y hoy estamos pues muy contentos, realmente tenemos una invitada muy especial para el Ágora, para todos los colegas, los amantes de la cultura, que es Rebeca Boucher, a quien yo le agradezco muchísimo que esté aquí y le doy la bienvenida. Hola, Rebeca. Hola, Gustavo, gracias por la invitación y felicidades por estas iniciativas, estos conversatorios en tiempos difíciles que estamos viviendo. Esta comunicación resulta para mantener vivos estos proyectos culturales que se iniciaron en tiempos que nunca pensamos poder experimentar esa gran experiencia que fue la creación del Ágora de la Ciudad. Claro que sí. Bueno, yo estaba pensando que hace un año, precisamente, prácticamente hace un año, estábamos celebrando el 40 aniversario, que yo lo recuerdo con mucha alegría, porque fue una fiesta muy bonita, fue una reunión de amigos, una exposición espléndida, y tú estabas ahí, y fue un momento muy agradable y de celebración. Y ahora, pues, la situación nos obliga a conversar de una manera virtual, desde casa, cada uno. Y yo creo que está bien, porque si bien hace un año no tuvimos tanta oportunidad de conversar, yo creo que ahorita lo podemos hacer muy bien. Eh, Solamente para dar algunos datos a nuestro público, a las personas que nos están viendo, pues Rebeca Boucher es prácticamente una de las fundadoras del Ágora de la Ciudad, es la primera directora que el Centro Cultural Ágora de la Ciudad tuvo allá en 1979, y también fue directora en otro periodo muy importante, allá por el año 2000, en la remodelación, en la segunda gran remodelación del Ágora. Y bueno, Rebeca, pues yo quisiera abrir esta conversación preguntándote cómo fue la fundación del Ágora. Si alguien lo sabe perfectamente, eres tú conoces los detalles de aquel tiempo y sobre todo de aquella inauguración hace 41 años. Pues fíjate que Jalapa estaba en los años 70, como muchos de los que nos están escuchando recordarán, en un momento muy interesante, cultural y artístico, generado, por supuesto, tenía algo que ver el 68, la cantidad de gente que llegó a Jalapa, el movimiento, la unión que provocó este movimiento y la inquietud de muchos jalapeños de esa época que pedíamos, bueno, que hubiera un centro cultural. En Jalapa había dos cines y uno que ya muy destartalado, que era el Cine Radio. Los medios modernos eran el Variedades y el Jalapa. De ahí en fuera no había cines establecidos de forma expresa. La Universidad Veracruzana tenía el Cineclub, que dirigía un amigo de nosotros, Lorenzo Arduengo, creador también del Cineclub de la UV, y funcionaba en lo que es el sindicato de trabajadores del IMSS, que es este edificio espantoso que está yendo para subir al Seguro Social. Esa era la parte donde había un espacio de cine. El aula callejero no se usaba para este proyecto que traía nuestro amigo Lorenzo Arduengo, que en paz descanse. Pero entonces el grupo de amigos que estábamos en torno a lugares bien conocidos, como fue, bueno, la Hostería La Rana, la Tasca, por supuesto, que esa duró creo que 30 y tantos años, por ahí o más, yo creo que más. El Chavita todavía la tuvo el año ¿Todavía pasado. está? Sí. Está ahora convertido en un centro cultural, la Tasca del Cantor. Pero bueno, esas eran las pequeñas actividades nocturnas, disparadas de una normalidad en Jalapa, de la gente que iba al casino, que tenía otro tipo de actividades, o las fiestas en casa, o las reuniones familiares, las lecturas, muchas lecturas. Con el movimiento cultural en Jalapa era muy importante desde los años 50. Entonces, Jalapa ya estaba marcado fundamentalmente por la Universidad Veracruzana, no existía el IBEC, los ayuntamientos tenían una muy bajita actividad, los diferentes ayuntamientos que habían pasado,
relacionados con el tema cultural, y la necesidad que teníamos los jóvenes de esa época era tener algo que se llamaría Centro Cultural de Jalapa. Tuvimos la oportunidad de estar en Europa, de ver en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Zacatecas, y dices así, ¿por qué nosotros no? Bueno, pues era espantosa. Bueno, tocamos puertas, aquí Rodolfo Mendoza me diría la tocapuertas, para que nos escucharan, y se crea un patronato con amigos que andábamos en eso. Habíamos fundado nosotros en el 76 la primera galería de arte independiente de la Alianza, en el inmueble maravilloso de María Luis Ferrari. Entonces nos juntamos, Billy Barker, María Luis Ferrari, Mayra Landau, Billy Barker, Emilio Carvellido, Pepe Maya, otro que se me vaya, Libertad Hernández, por supuesto, como antropóloga y socióloga, nos apoyó muchísimo, y ese grupo, pues nos movíamos y teníamos contacto con unas gentes que eran muy gratas y muy abiertas, que era el gobernador del estado de Veracruz de esa época, don Rafael Hernández Ochoa, y que su esposa, un encanto, Teresita Peñafiel, nos hacían siempre como que nos tomaban en cuenta, como que había por ahí, ¿no? Entonces preparamos una propuesta para llevársela al licenciado, para que nos diera su opinión antes de empezar. Era el gobierno del estado, y eran 2 edificios. Un edificio que nos propone es donde hoy está la biblioteca de la ciudad, que fue el antiguo correo, que se había cerrado en los años 50, donde se construye ese estupendo edificio que está donde está Telégrafo y Correos, sí, y se queda abandonado. Entonces, en 1978, 77, está abandonado, y bueno, nos dice, ¿por qué no hay? Entonces, otra propuesta era el otro edificio abandonado. Jalapa era como de ciudades de edificio abandonado, el antiguo Salón Victoria. Okay. Por supuesto que era un reto enorme, porque en medio del parque, era un parque que tenía mosaico de baño, que eran blancos con cuadritos, hasta, no sé, aquí te lo has de recordar, se restauró, se remodeló. Bueno, le quitaban ese piso en 1998, el arquitecto Robledo hizo un proyecto y entonces le pusieron el recinto laminado, pero era de clac, 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 porque ibas a patinar ahí, ahí, y entonces clac, clac, clac. Bueno, y ahí en el fondo, tapiada la entrada, que hoy ya no, es donde está el domo, adentro había lo que te puedes imaginar, podridos, cosas. Ese era el segundo lugar. Pues obviamente que el segundo lugar se volvió en el primero, y el arquitecto Loyo fue invitado por los Hernández Ochoa a entrarle a la recuperación del edificio. El edificio no se podía mover, los muros que tienen donde está el auditorio, es donde siempre ha existido el auditorio, que era el Cine Victoria. Teníamos un ligue, porque éramos muy cineros, y aquí el cine no llegaba mucho, entonces era la pescarla con Lorenzo en el centro, en el Cine Club. Bueno, entonces esos muros enormes albergaron años atrás, desde un molino de trigo, un taller mecánico, sí, y el proyecto de la familia Pérez, de don Pepe, de hacer el Cine Salón Victoria. Sí, sí. Que creamos finales del siglo XIX, porque hasta los Lumière tuvieron que ver, porque los primeros equipos, eran películas que ellos, yo no sé, tenían la empresa o la franquicia de los equipos, entonces llegan a México, tú mejor que nadie lo debes de recordar, y un día platicarlo tú como parte de tu trabajo. Entonces eran equipos de cine. Bueno, esto era el cine, y que se acuerdan los viejos que nosotros tratábamos hace 40 años, se acordaban de haber ido al cine del Salón Victoria. Okay. Igual también bailaban, había eventos y todo en una butaquería bastante modesta, y en el lado donde está la galería estaban los billares de don Pepe. También hay un portón, una puerta ya ahorita que se tapió, pero está la huella atrás de
de la mampara, el paso para su casa, porque el museo era la casa de don Pepe, el Museo Casa de Jalapa. Bueno, entonces ya todo esto, el arquitecto Lolio, pues se haber puesto muy preocupado porque me dice, yo era un niño en esas épocas, en mi primera obra. Entonces se encarga que sea una remodelación, restauración, recuperación del edificio y que se adecúen solamente el área donde había como una especie de un archivo, el Archivo General del Estado. Había sido el archivo, estuvimos ahí. Hasta los años 50 estuvo ahí, pero era muy húmedo. Sirvió para echar a perder muchísimos archivos ahí, pero era como un archivo que dejaron ahí olvidado, porque tenía goteras, y ya esa parte se pensó que podía ser las oficinas. La entrada del ágora era por el frente, por donde se entraba siempre, la escalinata, se quitó la tapia y empezó el ágora con las oficinas en el primer nivel, seguías bajando escalones, había una puerta de cristal, seguías bajando escalones y llegabas a la sala principal y acceso al cine. Ese acceso siempre ha estado. Sí. Ese muro que está en el foro siempre ha estado. Siempre ha estado. Los camerinos no se construyeron, ya estaban porque era un teatro. Claro. O sea, se recuperó mucho de lo que estaba, se conservó, y el balcón, que era el bar de don Pepe Nogueira, se recuperó como la cafetería y se le dio acceso por la parte de abajo de la galería, donde estaba el bar. Sí, bueno, sí, estaba sí. el bar. Bueno, ahí está el bar. Y ahí se subía uno con un balcón muy bonito, con algunas mesitas, y veías un jardín. Y ese era el proyecto que se tenía, lo cual, para las expectativas que teníamos, pues era un proyecto muy interesante, todo Yo creo que esto es muy importante porque habla en aquellos años de la acción de la sociedad civil, ¿no? De un grupo de ciudadanos que se organizan, que llevan una propuesta y gracias a esto, pues de repente tenemos un centro cultural, ¿no? Muchas veces, pues, muchas veces uno no sabe de dónde surge, cómo surgen las cosas, ¿no? Uno cree que han estado ahí toda la vida, que pues los mantiene el gobierno y que ahí están y que estarán por siempre. Y realmente, pues no, es un trabajo continuo, es un trabajo de la sociedad civil, ¿no? Sobre todo generar estos espacios y mantenerlos vivos principalmente. Aparte había un movimiento cultural a nivel nacional, está el IMBA, y la señora López Portillo, que era muy particular, ella traía un proyecto en una institución que se llamaba Fonapaz. Bueno, Exacto. Cuando empezó la búsqueda de recursos, porque don Rafael dice, bueno, voy a hablar con el tesorero, que era otro amigo de nosotros, Rafael Murillo, y vamos a ver cómo, de dónde sacamos el dinero, frase, así, bueno, para que haga el proyecto del arquitecto Lolio. Entonces aparecen entre los gestores, y una de ellas me tocó a mí la oportunidad de ir a México, al DIF Nacional, para entrevistarme con el director de DIF Nacional, que a la vez era el director del Fonapaz. El Fonapaz no tenía edificio, tenía un logo. Era nuevo ese programa, ¿no? Era una iniciativa de la señora por la promoción de las artes y la cultura. Entonces ella, la idea que tenía era crear 32 centros culturales llamados ágoras. Ella tenía muy clavada esta idea, y entonces teníamos un diseño del concepto que ella pretendía, ¿no? Debe haber siempre un piano, por ejemplo, porque ella era pianista, tener el espacio de arte, tener un jardín, y a mí me tocó la oportunidad de ir, antes de que se inaugurara el Ágora, a recorrer varios centros culturales llamados el Ágora, que se crearon en el país. Entonces, uno de ellos me acuerdo muy bien, ese fue en Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero, que cuando llegamos, la comitiva, la primera cosa que pregunta uno de los que van de avanzada y que regresan, que dónde sabe el piano. Claro. Entonces el gobernador y el alcalde se voltean así, entonces sale un personaje que siempre hay en todas las ciudades, que dice en la terraza. Era un solazo espantoso. Y entonces iba el piano, pero puesto el piano, o sea, no había concierto.
el pueblo puesto en la terraza, porque no estaba contemplada la sala para poner piano, porque no era una sala de conciertos. Bueno, son anécdotas que pasaron en diferentes lugares del país que nos tocó ver, y a nosotros no fuimos de los últimos, pero ya muy avanzados las 32 ágoras que se prensaba el proyecto, financiado por parte de Fonapaz. Claro. Y el gobierno del Estado aportaba. Si me pregunta, como me preguntó la maestra Olivia el otro día, si teníamos conocimiento de cuánto se había invertido, ¿no? Digo, yo me acuerdo que había una cantidad que venía de México y después lo que faltaba siempre lo aportaban de acuerdo con lo que se comentaba en las reuniones con el secretario de Finanzas, en aquella época tesorero. Bueno, entonces el proyecto fue financiado a nivel nacional. Exacto. Y el orgullo de nosotros, que los primeros 20 años éramos ya la única ágora en el país. Eso a los 30 era la única ágora del país, y a los 40... Creo que sigue siendo. ¿Qué pasó con las otras ágoras? Y en lugares muy bonitos, Guadalajara, Cuernavaca. Sí, ¿no? Sí. Entonces, a mí me da mucho más gusto el hecho de que el ágora siga presente, siga vigente, y que haya gente como tú que le pone mucho interés, que estás también convencido de la importancia que tiene un centro cultural para una ciudad, y en este caso la capital del estado de Veracruz, y conocida por su aspecto cultural, ¿no? Claro que sí. No, sí, eso es notable, hay que decirlo, a nivel nacional el Ágora de Jalapa sigue teniendo una presencia, mucha gente la ubica, ¿no? Como un centro cultural que irradia, pues muchas cosas positivas para la ciudad de Jalapa y por extensión al estado de Veracruz, ¿no? Pero fíjate que cómo los proyectos van teniendo un periodo de vida, como los seres humanos, ¿no? Y hay intereses, y aquí en el caso del estado de Veracruz, y en particular Jalapa, se van dando diferentes corrientes, diferentes intenciones. Entonces yo me fui a vivir a Francia, a Grenoble, en el 86. Entonces renunciamos y entraba el Gutiérrez Barrios, de gobernador. Entonces me presentan a quien va a coordinar el Ágora, se llamaba coordinador, y me presentan al maestro Dorantes. Pero yo ya estaba con maletas, todo, pues yo salíamos ya prontito para Francia. Para Francia. Entonces, bueno, él se queda de director del Ágora en el 1986. Uh-huh. Y empieza ahí una poca actividad, siendo que Dorantes tenía una relación con la literatura muy fuerte, pero hay mucho cuando no hay una participación ciudadana en proyectos, somos los que empujamos. Yo no sé, de los que nos estén escuchando, cuántos han hecho que aquí en Jalapa la actividad asociativa es muy importante, y en cultura más, ¿verdad? Pero lo vemos en todos aspectos ahora, en temas de feminismo, en temas de rescate de tradiciones, qué sé yo. Hay mucho trabajo que hacer aquí en Jalapa, y las asociaciones civiles han sido ese motorcito, ¿no? Entonces ya el Ágora empezó a perder fuerza después de grandes éxitos. Sí. Una de las cosas muy importantes, yo te contaba ese día que vino María Rojo. María Novaro también la tuvimos, ¿verdad? Como tú me presumes a Casals, yo tuve a María Novaro. Entonces, y María Rojo, bueno, la película de Rojo Amanecer, ¿no? No. Sí. Entonces, bueno, y porque era amiga de Lorenzo Arduengo. Entonces, esos vínculos entre las amistades, entre los cuates, entre las asociaciones civiles, fortalecen los proyectos. Jamás podemos hacer algo por uno solo. Claro. Llenarte de esa absurda banalidad. No. Esto es así como muy compartido. Y creo que el Ágora ha tenido esas temporadas muy padres que han permitido que el Ágora permanezca, que el Ágora sea viva. Y pasa el 1998, yo había regresado de Francia y el Ágora estaba en pique. Eso es importante. Estamos hablando ya aquí de la remodelación, por así decirlo, 20 años después, una excelente remodelación. Vamos de 20 en 20. Exacto.
Ya no vamos a hacer un tango, pero ¿Cómo, fíjate. cómo fue esta segunda etapa ahí Esta segunda etapa se cuenta, entonces el Ágora, yo regreso digo, ya de Francia, yo regreso en el 93. Y me hablan Toño Juárez, me dice, oye amiga, te invito a que vayamos a dar una vuelta al parque. Y seguramente, no sé por qué. Entonces fuimos al parque. Y entonces el Ágora estaba terriblemente mal. Entonces me dice, ¿por qué no te animas y vuelves? Y dio cuenta con la participación de nuestro medio. Y mira, hay mucha gente que se ha preguntado y que pues estaría muy bien. Pero entonces tocamos puertas otra vez, y parafraseando Rodolfo, y no nos hacen caso. Es en la época del señor Chirinos, y su esposa me dice a mí, Sonia, que había sido muy clienta trabajaba en la biblioteca, creo, del museo del Ágora, antes de irse a México. Bueno, el caso que me dice, ¿sabes qué? Que a mí lo que me interesa es la Sierra de San Bolívar. Yo, mi trabajo está dedicado a eso. El Ágora, pues ya vendrán otros tiempos, hay problemas de dinero, él no sé qué, va. no hubo una respuesta positiva de primera entrada. Nada, esa fue así como de ánimos, ¿no? Entonces ahí ya Mayra ya se había ido de Jalapa, Marilu ya se había muerto, estaban Billy, Manuel, Pepe Maya, en fin, otros amigos, y Libertad ya había muerto también. Entonces pues a reagrupar a los cuates y volver a buscar y a tocar puertas otra vez, porque no se daba. Entonces hay veces que las cosas no se dan por algo. Entonces nosotros, con el arquitecto Torres Cházaro, se empezó a plantear cuál sería la posibilidad de recuperar el Ágora, y formamos un patronato, que es el Patronato Pro Reactivación del Centro Histórico. Y uno de los proyectos que fue muy importante en el 98 fue la recuperación del Parque Juárez, con Alberto Robledo, que es el arquitecto que hizo ese proyecto. Carlos Rodríguez Velasco era el alcalde de Jalapa, esto ayudó mucho. Y ¿cómo se llama? La transición que había de un gobierno a otro permitía una actividad en que nos invitaron a ir a Zacatecas, a Pepe Dr. Cházaro y a mí, a una reunión pro centros históricos. Okay. Encantadísimos, ¿no? Llevábamos ponencia y todo, y ahí nos encontramos a un señor senador, bueno, que era senador, un licenciado, ya no me acuerdo, que era de nombre medio árabe, y nos buscó después de nuestras intervenciones, y él iba representando al licenciado Alemán a esa reunión, porque ya estaba en el tema de su asunto para llegar a la gobernatura. Y entonces nos dicen, no, esto es muy importante, ustedes están hablando de la pérdida, porque yo hablé del Ágora, Pepe habló del centro histórico, y ya nos contactó este señor Salomón, se apellidaba Salomón, y ya pasó el tiempo, llegamos a Jalapa, ¿no? Y de repente seguíamos con nuestra visión de ir a ver el edificio todo abandonado y la necesidad que había en Jalapa de hacer recuperar el Ágora, y nos buscan para presentarle a la señora Alemán. Y la coincidencia maravillosa es que a ellos conocían a Bernal Lascurain. Okay. Entonces nosotros estábamos, ¿cuál arquitecto? Nos va a llegar algún arquitecto de México, o una gente que no conocemos. Bernal Lascurain es nuestro amigo desde la infancia, ¿no? Claro. Entonces ya estaba hecho el proyecto del convento de la investigación. Eso es muy importante, porque el ingeniero Enrique Pasquel ya tenía terminado el proyecto de la maqueta del convento franciscano, Nuestra Señora de la Natividad. Entonces, cuando yo le comento a Bernal de esto, 1996, digo, fíjate que vamos a ver, nos reunimos en el centro recreativo y teníamos las oficinas del patronato, y él nos presenta todo, cómo era la historia y todo eso. Y entonces empezó Bernal, no, es que elementos del franciscano, un nuevo edificio, y le hacemos mure, los que tienes ahora, claro. El rescate, a darle el color del inmueble, los detalles que hay exteriores, para que hubiera una agradable reflexión
respecto a lo que habían sido antes, ahí la parte del convento franciscano. Entonces, qué mejor equipo, por Dios, ¿a poco es una suerte enorme en la vida? Que la segunda vez, 1979 y luego 1999, 99. Ahí estamos otra vez haciendo el programa cultural sin ningún pero, sin ningún problema, fluyendo las opiniones de la señora que estaba muy conectada con medios importantes de México, y Bernal siguiendo un proyecto con una armonía con el equipo de las gentes que trabajaban en el Ágora, porque seguían muchos de los compañeros, los trabajadores, los de la proyección de cine. Bueno, cuando nosotros nuestras chacharitas que teníamos ya de los equipos de 1979, y cuando van llegando esos maravillosos proyectores que tuvimos en el Ágora, los asientos, de qué color, de qué tamaño, no, era un lujo. Claro. Todo, el piso de madera de encino canadiense, porque ese les va a durar toda la vida. Y la distribución del proyecto del diseño arquitectónico del arquitecto Lascurain, un saludo a Bernal, y segunda vez. No, yo creo que es un acierto esta remodelación, por así decirlo, porque es una obra yo siempre lo he dicho, de gran presencia para la ciudad, ¿no? Incluso desde afuera ha definido, le ha dado personalidad al centro histórico de Jalapa, ¿no? Y el Ágora, como siempre, ahí en el centro de todo esto, ¿no? Muy... Y en toda esa temporada, ¿qué elementos culturales debe haber en el centro para que sea? Jalapa tiene la fama ya, en esa época, de ser ciudad de la cultura y de las artes. Bueno, pero ¿dónde están las galerías? ¿Dónde están los espacios culturales, no? Cuando rescatamos en el 84, el centro recreativo, que estaba una casa abandonada. Y entonces, dices, ¿cómo ir conformando que haya todo, librerías? Que dije, con una librería ahí en un solo galván, una librería de viejo, ¿no? Sí. Jalapa tiene 47 librerías de viejo. Entonces dices, es increíble cómo y los espacios que se han abierto culturales de iniciativas privadas, de grupos o comunitarios, muy interesantes, ¿no? Entonces nos tocó también una temporada en la que hubo la oportunidad de que el Ágora fuera el eje, como tú dices, y que irradiara. En el 98 se compra la casita para el Museo Casa de Jalapa, que fue de abandonada, porque tenemos historias de abandono durante varios años, pero que la recuperamos, y ahí está. Y ahí está bellísima, y somos vecinos. Exactamente. No, pues tantas cosas, ¿no? Tantos artistas, tantas experiencias que se han tenido ahí, tantas charlas, tantas discusiones que se han llevado a cabo en el Ágora de la ciudad alrededor de las películas, de las obras de teatro, ¿no? De las exposiciones, ¿no? Dentro de tus memorias, Rebeca, algo que tú quisieras resaltar, algo que tú recuerdes especialmente de todo este paso en el Ágora. Es parte de mi vida el Ágora. Yo creo que sin el Ágora no sería lo que soy yo ahora. Más que el gusto de ver a los jóvenes, a los niños de esa época, porque creamos talleres, porque no podíamos entender un centro cultural sin talleres. Entonces nos autorizaron crear los talleres, y entonces ver a cineastas, ver a chavos que están en danza, que son maestros de teatro, que andan recorriendo el camino de la cultura en muchos aspectos, o gente que llegó como Lourdes Hernández Quiñones en 1982, creo. Bueno, es que Jalapa no era que la actividad que acudía en Asamblea del Ágora, y era en 1982. O sea, claro, que no era así como, pero sí tenía muy contento de ver las maravillosas películas que traíamos, gracias a las embajadas, porque ahí todavía teníamos muchísimo material. Entonces yo creo que es de los recuerdos más importantes es lo que viví con los otros, con los que participaron para que el Ágora sea lo que fue o lo que es, porque en la memoria está, y los que acudían, ¿no? Digo que fue un excelente aparador para un trabajo cultural, excelente, porque tenías
pues de todo. Tú te de pasar que el ágora es así como un imán, ¿no? Que Sí. se puede hacer. Y cuando tú tienes la actitud que dices, sí, déjame pensar, vamos a ver qué podemos hacer, creo que esa es la disposición que exige el ágora de un director o un coordinador, de un responsable. Y yo la idea final que yo diría que podríamos hacer es una especie como de muro de los que han participado en el ágora, que pudieran estar, ¿verdad? Y que pudieran dar una vez hicimos la semana de la cultura urbana, y nos unimos con los grafiteros y les dejamos que trabajaran les hicimos un muro de 8 por 6 de alto ahí en el foro abierto y crearan un mural ahí, más la obra de ellos adentro pero yo creo que sería un homenaje a la gente que ha ido al Ágora hasta el 11 de agosto del 2020. Sí, 2020. Del 2020. A 41 años. Habrá gente que estuvo hace 41 años, habrá quien estuvo hace 10. No sé, un muro como de comentarios, como de ver, porque yo creo que aparte estamos en un tiempo muy fuerte que tenemos que recuperar mucho de nuestra memoria. Claro, claro. No, sin duda alguna es un lugar importante. Yo platicaba hace una semana con la maestra Oli y a mí me llamaba mucho la atención que ella nos contaba que incluso desde principios del siglo XX ya estaba determinado por el cine, por ejemplo, ¿no? Ya había el pase de las vistas cinematográficas, posteriormente hubo ahí por los 50 también un proyecto de cine y en el 2020, o sea, 40 años después de la fundación del Centro Cultural, sigue siendo un lugar de cine, ¿no? Es el cine de la ciudad prácticamente. Sí. Es donde se pueden ver otro tipo de propuestas, donde la gente llega. Que pasaron con los equipos de Lumière, claro. Que pasaron las primeras películas. No existía el cine radio, creo que es de los años 20 o 30, el cine radio. Sí. Pero después ya sale el brinco de los 50 con los horrorosos cines de Kotza, que se convirtieron estos dos. Pero yo creo que eso nadie se lo puede quitar al espacio, ¿no? Que hoy es el Ágora. Exactamente. Cuando uno ve esto, uno identifica que es un espacio determinado por el movimiento, ¿no? El movimiento siempre es constante en ese lugar, tanto de las personas como de la energía. La arquitectura es muy interesante, la del Ágora, porque permite un fluir, ¿no? Es un espacio que tú circulas. Me acuerdo cuando se vino un aguacero espantoso. Y salió estaba una obra de teatro de esas así maravillosas del grupo El Galpón, nada más y nada menos, y no podíamos salir, sala llena, 300 butacas, cuando tiene el Ágora, y nosotros adentro teníamos el bar directo, ¿verdad? Y acá la cafetería, porque ya estaba conectada ¿qué onda? Estamos secuestrados por un tormentón bruto. Sí. Y empezó ya, después el migrar empezó a bajar un poquito la tormenta y a salir. Pero el Ágora tiene muchos recuerdos y yo creo que sí sería, una convocatoria de hacer una remembranza, un recorrido en la historia del Ágora. Y me da mucho gusto que Oli, y saludos a Olivia, ella es la presidenta del patronato del Museo de la Ciudad, que era amiga, y me comentó que la habían invitado. Entonces, qué bueno de la historia, desde la época de las más antiguas del siglo XVI. Sí, fue un recuento. Muy buena, muy bien, muy claro toda esta versión. Sí, fue un recuento histórico preciso y muy importante, porque sobre todo muestra hacer este tipo de ejercicios, cómo los espacios, el momento en el que el Parque Juárez se convierte en un espacio público realmente, porque nos contaba que perteneció a particulares, que hubo negocios, que hubo otras cosas, y hasta es este proceso que se hace público y en este devenir pues se hace también un centro cultural y se hace un lugar para todos los jalapeños, ¿no? Y para que confluyan ahí, para que lleguen. Claro. Es muy importante. En el 90 se logra que el Instituto de Antropología haga la declaratoria de patrimonio histórico de Jalapa, por tener la fecha de apertura demuelen por desgracia el convento franciscano en 1884 y se inaugura la primera etapa del Parque Juárez
en 1892. Entonces ya con eso estamos en el siglo XIX y se considera como parte, aunque la arquitectura que tiene de las siguientes remodelaciones y restauraciones nos llevan a los años 20, 30, 40, pero el espacio físico como parque tiene su antecedente en 1892. Entonces tenemos el sitio más, la manzana 1 de la ciudad. Claro. Donde ahí están los dos palacios enfrente y donde está el espacio cultural más importante de Veracruz. Yo creo que sí. No, y me quedo corta, y me quedo corta de la región. Es muy bueno darse cuenta que este fue un proyecto muy moderno, realmente es un proyecto de modernidad, ¿no? Lo fue hace 40 años y yo creo que sigue vigente. El Ágora es muy moderno, tiene un concepto muy moderno, donde se puede llegar a charlar, donde se puede llegar a disfrutar una película, ¿no? A exponer, a disfrutar del espacio, ¿no? De la compañía de otras personas. Y yo creo que así lo tenemos que conservar, ¿no? Como, con esta modernidad y este cambio constante, ¿no? Solo así. Un compromiso tanto de la autoridad de la cual depende el inmueble y la operación del inmueble. Claro, la administración del inmueble. Una historia que yo tengo que platicaremos más tarde, pero la historia del Ágora sigue vigente porque la han hecho vigente la mayoría de los que han dirigido el Ágora. Claro. Y es un reconocimiento a muchísimos amigos que han estado al frente del Ágora, que han hecho un gran esfuerzo como el que tú estás haciendo en mantener en las condiciones de muchos recursos, en las condiciones de que no hay. Entonces, vemos que la cultura es un elemento importantísimo en el desarrollo de las sociedades. Entonces, el centro cultural, el Ágora, no es la galería, no es la sala de conciertos, es un conjunto, y esa idea de conjunto nos da de que hay actividades también para diferentes públicos, sí. Hay de diferentes tendencias, hay un criterio muy abierto para la calidad que se pueda buscar en lo que se presente. Creo que es el único requisito, que haya calidad. Sí, en los eventos que se presenten, en las exposiciones, que sea una oportunidad para que la gente que acude tenga, ¿no? Me parece, sí. El que va al cine, compra su boleto y va al cine por 30 pesos, pero ve una exposición, claro. Va a ver una conferencia y puede pasar a ver la exposición, va a bobear y entonces encuentra que hay una conferencia, ¿no? Y se engancha. Digo, yo tengo esa experiencia, ¿no? Sí, claro. Y uno como arriando, órale, pásele. No, a mí me llama mucho la atención, muchos dicen, sobre todo hay una línea muy, muy francesa, dice que la cultura y el arte es precisamente unir el pasado con la modernidad, ¿no? En donde se unen estas dos, ¿no? El pasado, la historia, la tradición y la modernidad. Ahí hay un hecho cultural, ¿no? Ahí hay un hecho artístico. Está también muy vinculado cultura y tradición. Sí. O sea, la tradición es cultura o la cultura es tradición. Sí. O sea, no podemos obviar en ningún grupo de las diferentes partes del mundo que esté desvinculada la cultura de la actividad social. Y es la que más sufre los problemas de presupuestos, de recortes a las actividades, de poca importancia. Vas a hacer esto, no, mejor nos vamos por acá. Eso, yo estuve trabajando en un centro cultural en Francia y igual y siendo una ciudad que daba también muchos recursos a la cultura, ¿no? Para pasa en todo el mundo, todos los países, la cultura adolece de esto en todos los países, ¿no? Si logramos hacer la tradición, los actos que construyen en las colonias populares también tienen, si hay los sociólogos, los antropólogos sociales, si hay los promotores culturales, los gestores culturales, hay una cantidad de cosas que surgen de esos grupos sociales que están ubicados lejos del centro. Claro. Que no tienen más que venir al centro pues van al parque. Sí. ¿No? Eso es vincularlos y darles
una orientación para que porque nos aportan también temas culturales. ¿Por eso te acuerdas cuando empezó todo lo del graffiti? Sí, sí, sí. Bueno, rescatar todo eso tenía una importancia social y cultural. No nada más, no la denuncia social, que era muy importante, ¿no? Sí, digo, eso a veces uno piensa, está por demás decirlo, pero la cultura juega en primera línea, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de las personas. Yo llevo 40 tantos años diciendo lo mismo. Claro, y ojalá sí lo mantengamos. No, bueno, yo creo que sí, de muchos, si veo una lista de quienes han aportado para el tema cultural en Jalapa, desde el siglo XIX, es un mundo de personas que han apostado a Jalapa por su calidad de clima, por la calidad de la ciudad misma, ¿no? Que nos da la oportunidad de ser mucho más fuertes o te integra más fácilmente, ¿no? En una ciudad de migrantes, ¿no? Sí, hombre. Ver las expresiones culturales del norte de Veracruz, del sur, del centro, que vienen y hacemos fiesta, ¿no? La curiosidad de los jalapeños creo que es importante, ¿no? Siempre está este deseo por conocer un poco más, por saber qué piensan otros, ¿no? Por cobijarlos para comunicarnos también, ¿no? Y los jalapeños ya no somos tan jalapeños, son un conglomerado de migrantes. Somos minoría. Es la historia de migrantes, pero somos jalapeños, y decía por ahí alguien, que ser jalapeño no es haber nacido en Jalapa, sino haber llegado a Jalapa. Haber llegado, claro que sí. Pero estar en Jalapa, ¿no? Pues Rebeca, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación, este tiempo que has dedicado para platicar un ratito con nosotros. Pues la situación nos obliga a comunicarnos así y yo creo que está bien, ¿no? Para que mucha gente también pueda enterarse, que podamos llegar a más público y que conozcan la historia de este centro cultural y sobre todo que sepan que ahí está y que es de todos, ¿no? Que lo aprovechen, que lo utilicen, que vayan, que lo hagan suyo, vamos, ¿no? Así es, y yo te felicito por el programa de difusión que en estos momentos de la pandemia es tan difícil que no podemos reunirnos, no podemos estar en los espacios culturales por esas razones, y que ustedes mantengan una actividad que mantiene vigente el espacio. No nos olviden, no nos olviden a los espacios culturales, a los museos, porque la constante promoción que se ha tenido de repente de un tajo, ¿no? Y si no es por lo que hicimos antes, tu trabajo de los años o meses que tienes al frente del Ágora, como de cada uno en las actividades que desarrollamos en el tema cultural, pero sobre todo en el cuidado y conservación de los inmuebles y ese espacio que es un espacio de... Claro que sí. Pues muchas gracias, Rebeca, nuevamente, y muchas gracias a todo el público. De esta manera nos despedimos y pues los invitamos a seguir la cartelera del Instituto Veracruzano de la Cultura, la cartelera del Ágora de la Ciudad, es virtual y sobre todo pues con la idea de que pronto nos volveremos a ver, pronto estaremos juntos reunidos y disfrutando pues de muchas cosas en el Ágora de la Ciudad, que cumple 41 años en el mes de agosto. Muchas gracias a todos. Gracias.